Buenas tardes, mis hermanos, Dios les bendiga. Estábamos gozándonos aquí con unos cantos antes de empezar el programa. Me estaba comentando la hermana Aurora que el que está cantando en ese canto es hijo de la hermana Martina. Y está Y si tenemos permiso para... muy tremenda el canto que está cantando y me sorprendí porque pensé que era algún grupo ya reconocido o antiguo, ya profesional, porque la verdad se oye muy bien. Qué bueno que están con nosotros, hermanos. Dios les bendiga a todos ustedes. Un sábado más donde vamos a compartir la palabra de Dios, pasar un tiempo aprendiendo, conociendo más del Señor, lo que Dios quiere para nosotros y lo que necesitamos saber para conocer más. Amén. La Biblia dice que el pueblo de Dios pereció porque le faltó conocimiento. Amén. Así que la responsabilidad de los pastores, del sacerdote, de quienes ministran, hermanos, es responsabilidad de que nosotros impartamos y que nosotros enseñemos a la gente, a las ovejas, a tener ese conocimiento de Dios, esa plenitud. ¿Por qué el conocimiento? Porque entre más tú conoces a Dios, tú vas a entender y vas a comprender su amor, vas a comprender la anchura, la altura y la profundidad, como dice la palabra de Dios, de su amor. Así que en esta tarde, bienvenidos todos, qué bueno que están aquí con nosotros. En esta tarde yo quiero compartirles un tema, mis amados hermanos, de cuando el sol queme. Así se titula este mensaje, cuando el sol queme, el día que el sol quemará a la gente. ¿Ok? Así que damos la bienvenida a todos los que nos van a mirar por Facebook en vivo, todos los que van a mirarnos por medio de los grupos donde se comparte la palabra y por radio, por internet, www.vidanuevap.com. Amén. Así que vamos a compartirles palabra de Dios. No es lo que estamos acostumbrados, hermanos, a predicar, no lo que nosotros creamos, no lo que nosotros pensemos que sea, sino que predicamos lo más apegado posible a la palabra de Dios. Amén. Así que tratamos de hacerlo mejor para toda la gente que nos escuche. Y el tema de hoy es muy interesante y se llama Cuando el sol queme. Se dice que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación porque nos vamos a ir con Cristo en el arrebatamiento, pero también se dice que la iglesia, hermanos, va a pasar por la gran tribulación. Lo que nosotros creemos, hermanos, como iglesia y parte de nuestra base, de nuestros fundamentos en la sana doctrina que nosotros creemos, es que nosotros no vamos a pasar por la gran tribulación. Hay pretribulación, tribulación, gran tribulación y la ira de Dios. Entonces son diferentes etapas donde se va a manifestar los juicios sobre la tierra, los juicios sobre la gente. Amén. Y nosotros, ¿por qué digo que vamos a irnos con Cristo en el arrebatamiento? Porque así lo dice Tesalonicenses. Y porque nosotros no vamos a pasar por un juicio, porque creemos que ya el Señor Jesucristo es nuestro Salvador y es quien nos va a salvar, dice la palabra de Dios, de la ira venidera. Entonces no tenemos por qué pasar por la gran tribulación, puesto que ya el Señor Jesucristo pagó un precio por nosotros, le aceptamos como nuestro Señor, como nuestro Salvador, amén, y eso nos evita pasar por la gran tribulación. Amén. Muchas veces, hermanos, a veces en la iglesia no se comparte mucho el libro de Apocalipsis, a veces porque no lo entienden, a veces porque no quieren entrar en controversia o a veces porque simplemente prefieren no leer este libro. Pero es muy importante para los cristianos que nosotros entendamos tanto como Génesis, porque hay muchas cosas, amén, que son importantísimas en Génesis para poder comprender el comienzo, y también hay que leer Apocalipsis porque ahí podemos entender el final. Si leemos y comprendemos Génesis, vamos a entender el comienzo y el porqué de las cosas y el plan de Dios. Y si leemos y entendemos Apocalipsis, vamos a entender el final de las cosas, el plan de Dios y cómo Dios culminará todo. Ahora, es muy importante que los cristianos, que en la iglesia, hermanos,
se dé conocimiento de lo que es el libro de Apocalipsis, que se dé estudio del Apocalipsis, porque es necesario que nosotros como iglesia, como cristianos, sepamos las cosas que van a suceder cuando ya no estemos aquí. Porque es importante que las sepamos, porque tenemos que transmitir a nuestra familia, a los hijos, a nuestros parientes, a nuestros amigos. Tenemos que transmitir lo que viene en un tiempo más adelante, y que la única manera de escapar de esos juicios, de escapar de esa ira, como lo dice la Biblia, es reconocer al Señor Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Ahora yo quiero leerles, antes de empezar con el texto que vamos a agarrar de base en esta tarde, quiero compartirles algo que dice Apocalipsis capítulo 1 versículo 3. Ok, espero que tengan su Biblia ahí en su mano. Si usted es cristiano, debe tener siempre la palabra de Dios en su mano. Amén. Puede tenerla en la Biblia, puede tenerla en su celular, puede tenerla en su tablet, en su computadora, a como usted pueda traer siempre la Biblia con usted. Amén. Es muy importante siempre traer la palabra de Dios. Bueno, Apocalipsis capítulo 1 versículo 3. Amén. Dice la palabra de Dios así: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. O sea, se está refiriendo al libro de Apocalipsis. Y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Si ustedes se acuerdan ahí en el libro de Mateo, hermanos, en las bienaventuranzas del monte, hay una promesa de bienaventuranza, una promesa de bendición a los que guardaren tales cosas que el Señor Jesucristo dice ahí, que comenta. Pero también en el libro de Apocalipsis, hermanos, hay una promesa para los que leen el libro de Apocalipsis. Y el otro día me decían, yo nunca le había entendido este texto, o nunca lo había mirado. Y a veces sucede eso, a veces leemos y solamente leemos de corrido, pero no escudriñamos, como dice el Señor, y a veces no ponemos atención a lo que estamos leyendo, y es por eso que no lo entendemos. Pero dice la palabra de Dios que hay una promesa de bienaventuranza al que lee este libro de Apocalipsis y a los que lo oyen. Entonces hay una promesa de bendición en este momento para nosotros, ustedes los que van a oír, y para mí que se los voy a compartir. Entonces para mí es un honor y una bendición compartirles esto. Y el texto base, amén, este mensaje, cuando el sol queme, se titula este mensaje, es Apocalipsis capítulo 16, versículo 1 en adelante. ¿Ok? Apocalipsis capítulo 16, versículo 1 en adelante. Vamos a darle lectura a la palabra del Señor, si puede usted leerlo junto conmigo ahí con su Biblia, para que se dé cuenta que estamos leyendo y estamos predicando conforme a lo que está escrito, ni más ni menos. ¿Ok? Apocalipsis capítulo 16, versículo 1 en adelante dice: oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, ir y derramar sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Amén. Va a haber una especie de enfermedad, una especie como de úlceras que le va a dar a la gente, pero lo que dice aquí la palabra de Dios, hermanos, que va a ser una enfermedad que solamente le va a hacer efecto a aquellos que tengan la marca de la bestia o la marca del anticristo en su mano derecha o en su frente. Dice, vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres. En otras palabras, hermanos, la gente en ese tiempo que decida ponerse la marca del anticristo, sellarse, está rechazando a Dios y por lo tanto quedan en manos y a merced de Satanás. La Biblia dice que nosotros somos sellados con el Espíritu Santo para el día de la redención. Entonces, en el tiempo del Apocalipsis, cuando la gente decida ponerse la marca de la bestia, la marca del anticristo, lo que la Biblia habla,
es rechazar a Dios. Y mucha gente se lo va a poner, hermanos, porque la gente no va a soportar. Sin esa marca no va a poder hacer transacciones, no va a poder comprar o vender, no va a poder adquirir ni vender algunas cosas, ni tratar algunas cosas, porque va a haber un solo movimiento mundial y todo va a ser controlado, y detrás de ese control está Satanás. Entonces, dice la Biblia que para toda esa gente que se ponga esa marca, va a haber un juicio y a esa gente le van a salir úlceras pestilentes. En otras palabras, ¿por qué dice úlceras pestilentes? Porque es como si esa gente, hermanos, se estuviera pudriendo en vida, estuvieran como muertos en vida. ¿Por qué? Porque son gente que tal vez conocieron al Señor, o oyeron del Evangelio, escucharon de las buenas nuevas, pero decidieron rechazar el Evangelio, decidieron rechazar al Señor y prefieren tener una marca, aunque sea satánica, para poder comprar o vender y así subsistir o salir adelante. ¿Ok? Dice el versículo 3, el segundo ángel derramó su copa sobre el mar y este se convirtió en sangre como de muerto y murió todo ser vivo que había en el mar. Yo le decía a mis hermanos ahí en la iglesia, si a veces usted conoce el mar y a veces usted pasa por ahí, hay un cierto aroma desagradable cuando hay lama, cuando hay algas que se quedan en la orilla o cuando hay pescados muertos. Es un aroma totalmente desagradable. Ahora imagínense, hermanos, que todos los animales mueran en el agua y todo ese aroma, ese aroma penetrante, desagradable. Imagínense cómo va a oler en ese tiempo la tierra. Gloria al Señor. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar y este se convirtió en sangre como de muerto. Amén. Y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel, dice, derramó su copa sobre los ríos. ¿Ok? Dice la palabra de Dios, el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Este tema, hermanos, que estamos tocando para la gente que se está uniendo y que está escuchando, este tema se llama Cuando el sol queme. Va a llegar un día que el sol va a quemar a la gente. Y ahorita lo vamos a ver. ¿Ok? Dice el versículo 7, también oía otro que desde el altar decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El cuarto ángel, dice, derramó su copa sobre el sol. Y ahí empezamos a tratar lo que estamos predicando en esta tarde. Dice, el cuarto ángel, versículo 8, derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado, dice, quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Aleluya. Amén. Dice la palabra de Dios, hermanos, que el cuarto ángel derramó la copa que se le dio sobre el sol, y el sol agarra un poder para quemar a la gente con el calor. Usted ahorita puede mirar en las noticias que están haciendo cosas para el cambio climático, que están haciendo cosas para el efecto invernadero, que no haya tanto calor, que los fenómenos del niño, que de la niña, que del descongelamiento de los polos, que esto, el otro. Y la gente en el mundo quieren cambiar, hermanos, lo que es incambiable. Escúchenme muy bien. Quieren cambiar lo que es incambiable. La Biblia dice, hermanos, que llegará el momento en que el sol va a quemar de tal manera que la gente
hermanos, va a sentir que se quema en su piel, va a sentir que se quema, amén, con úlceras. Y ese poder va a tener el sol en determinado momento, hermanos, porque va a ser como un juicio sobre la tierra, va a ser como un juicio sobre la tierra por medio de lo que se considera la ira de Dios. Ahora, ¿qué es lo que busca Dios, hermanos, al permitir estas cosas? Lo que Dios busca al permitir estas cosas es que la gente se arrepienta. Aunque dice la Biblia aquí, hermanos, el sol va a estar tan fuerte que va a quemar, no se compara, hermanos, con el ardor o el quemarse en el lago de fuego. Entonces Dios está tratando con la gente para que la gente se dé cuenta y para que la gente sepa que ese calor y esa quemadura que el sol va a provocar no se compara con la quemadura que la gente va a sufrir en el lago de fuego. ¿Ok? Eso es lo que Dios trata de decir con esas copas de ira. Amén. Dice la palabra de Dios que los hombres se quemaron con el gran calor. Y fíjese lo que dice. Y blasfemaron el nombre de Dios. ¿Cuánta gente, hermanos, cuando llueve, le tiran a Dios, blasfeman contra Dios? Cuando hay un ciclón, blasfeman contra Dios. Cuando hay algún desastre natural, algo que pasa, blasfeman contra Dios. Le echan la culpa a Dios. Se quejan por el calor, otros se quejan por el frío, otros se quejan por el viento, otros se quejan por el polvo. Pero siempre blasfeman en contra de Dios. Eso es lo que va a pasar en este tiempo. Lo que va a pasar en este tiempo, hermanos, es que la gente, en lugar de arrepentirse, por lo que están viviendo, por lo que están sucediendo, voltear, hermanos, sus ojos al autor y consumador de la fe, a Cristo Jesús, voltear a pedirle a Dios auxilio, como dice el salmista, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y de repente le cae el 20 y dice, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Eso es lo que la gente, amén, lo que Dios busca que la gente haga. Pero fíjese la reacción de la gente. Dice la palabra de Dios que los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios. He estado hablando con mis hermanos en la iglesia, hermanos, por los tiempos peligrosos que estamos viviendo. La Biblia habla de los tiempos, el carácter de los hombres en los últimos días, en los últimos tiempos, donde dice la Biblia que van a ser crueles, implacables, sin afecto natural, amadores de sí mismos y un montón de cosas que dice ahí la Biblia. Y yo les digo a mis hermanos, Dios, hermanos, no es como una aspirina, no es como una píldora que tú vas a usar solamente cuando te sientas mal. No es un medicamento que tú vas a usar solamente para que se te quite algo y ya te sientas bien y ya no lo vuelvas a tomar. Dios no es eso. El cristianismo, hermanos, el servir a Dios es un estilo de vida. Es un estilo de vida que se adapta o adopta uno para siempre. No es nada más para que Dios me sane. No es nada más para no sentirme con condenación. No es para sentirme bien y ya no me sienta solitario, no me sienta enajenado, no me sienta despreciado. Dios, hermano, no es un tipo de medicamento que puedes usar solamente cuando te sientas mal físicamente o moralmente o espiritualmente, y ya que te sientas bien lo vas a dejar y te vas a alejar de Él. No. Dios es para siempre, hermanos. Es lo que yo le digo a la iglesia. Los tiempos, hermanos, estos tiempos, amén, son difíciles y nosotros no podemos darnos el lujo de separarnos de Dios. No podemos darnos el lujo de apartarnos de Dios. Es cuando más fuerte tenemos que agarrarnos de Él. Están saliendo varios vientos de doctrina. Están saliendo, hermanos, varias modas que se están introduciendo a la iglesia, que están confundiendo a la gente, que cosas que están pasando donde en esas cosas se encuentra maldad
La Biblia dice que por causa de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Por causa de la maldad, por causa de la moda del mundo que se está introduciendo a la iglesia, por causa de dejar de predicar como debemos de hacerlo, en lugar de predicar la palabra de Dios tal y como es, hermanos, se van sobre las historias, sobre las fábulas, que si qué fue primero, si fue la gallina, fue el huevo, que si esto está bien, que si es una mala traducción, que si esto es del Señor, que si no es del Señor. En otras palabras, hermanos, están perdiendo el rumbo y están perdiendo la fe. En estos tiempos ya los cristianos no saben ni en qué creer. Ya no tienen esa fe, esa confianza de decir, esto que tengo en mis manos, este libro es el libro, es la palabra de Dios, es la lumbrera a mi camino, la lámpara de mis pies, como lo dicen Salmos. La gente está perdiendo esa confianza. Y lo que se trata, hermanos, es de retomar el camino, retomar la senda, volver a nuestros principios y valores como cristianos. Gloria al Señor. Le digo yo a mis hermanos en la iglesia, no es posible, hermanos, que nosotros estemos apartándonos del Señor o cayendo en tibieza. Es muy peligroso. Porque cuando tú caes en tibieza, cuando tú dejas ir el primer amor en tu vida, llegará el momento en que no te vas a dar cuenta, ni siquiera vas a poder darte cuenta cuando ya te encuentres lejos de la presencia de Dios. Y he comprobado, hermanos, y la misma Biblia habla de esto ahí en Jeremías. He comprobado que cuando una persona, hermanos, se va endureciendo, se va apartando de Dios, se va apagando, amén, llega el momento en que esas personas, hermanos, no pueden volver al Señor. Algunas llegan a volver a Dios porque dice la Biblia que Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Y hay personas que permiten que el Espíritu Santo trate con ellos y verdaderamente se arrepienten de corazón. Pero la mayoría, hermanos, batalla para regresar a la iglesia. La mayoría batalla para buscar a Dios. Ya no se sienten con ese mismo sentir que un día tuvieron. Por eso es importante, hermanos, no dejar de congregarnos, dice la palabra de Dios, como algunos tienen por costumbre. Ahorita es muy fácil no ir a la iglesia y simplemente decir, yo soy cristiano, aunque no me congregue, yo sé que Dios me escucha, yo sé que Dios esto, yo sé que Dios me habla. Pero no hay, hermanos, una convicción, no hay, hermanos, una pasión. ¿Ok? Dice la palabra de Dios, hermanos, que los hombres blasfemaron el nombre de Dios por causa del gran calor que les estaba quemando por el sol. Pero lo que dice la palabra de Dios aquí también en el versículo 9, hermanos, es que, mire, lo voy a leer completo. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Mire, en este tiempo que habla la Biblia, que va a suceder en Apocalipsis, cuando el sol esté quemando a la gente, si esa gente, en lugar de blasfemar en el nombre de Dios, en lugar de echarle la culpa a Dios o blasfemar en contra de Dios, si esa gente, hermanos, se arrepintiera, Dios tiene el poder, hermanos, para detener este juicio, para detener esta plaga y arrepentirse, como dice la Biblia, de lo que estaba dispuesto a hacer. ¿Cómo es esto? La Biblia dice, hermanos, ahí en Éxodo, que el Señor, hermano, enviaba plagas a Egipto. Y al principio no se arrepentían ni los egipcios ni Faraón. Pero llegaba el momento, hermanos, en que Faraón se arrepentía y hablaba con Moisés y le decía, ven, quiero hablar contigo y quiero que ores a tu Dios. Y está bien, me arrepiento y que esto y que el otro. Y le decía a Moisés, habla con Dios para que quite estas plagas. Y dice la palabra de Dios que Moisés oraba, hablaba con Dios y Dios quitaba esas plagas, pero el corazón de Faraón se endurecía. Entonces aquí en Apocalipsis, hermanos, si esta gente, en lugar de blasfemar el nombre de Dios, se arrepintiera, Dios tiene el poder, la facultad, la autoridad
para quitar estas plagas sobre la tierra. Acuérdese que Jonás predicó a lo largo de toda la ciudad de Nínive. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Y que la gente se puso en cilicio, la gente se arrepintió, se compungió en su corazón, se pusieron en ayuno, se pusieron, amén, hasta los animales los pusieron en cilicio. Y que dice la palabra de Dios, Dios, amén, se arrepintió, evitó el juicio que tenía para Nínive en ese tiempo. Gloria al Señor. Eso es de lo que yo hablo, hermanos, en esta tarde, de no endurecernos, de no apartarnos de Dios. Mire, ahorita en estos tiempos hay gente, hermanos, hay gente que cree que con simplemente una vez ir a la iglesia a hacer la oración de arrepentimiento y eso, ven que con eso ya es suficiente. Ya se van por donde vinieron, se van a sus casas, ya no vuelven a una iglesia, quieren seguir con el mismo estilo y patrón de vida, quieren seguir haciendo lo que hacían. Al cabo yo sé que Dios ya me perdonó, yo fui a una iglesia, oré, acepté a Cristo y me dijeron que ahí pues yo ya era nacido de nuevo, o ya mis pecados fueron perdonados, entonces pues ya me perdonó el Señor. Pero no hay un seguimiento en esa gente, y la gente cree que con simplemente ir una vez a la iglesia, hacer una oración, ya con eso se gana la vida eterna. Pero no se dan cuenta, hermanos, o no les hacemos saber a esa gente que está conociendo del Señor, que no nada más es hacer una oración, que no nada más es arrepentirse. La Biblia dice, arrepentíos y convertíos para que vengan tiempos de refrigerio. No nada más es arrepentirse, hay que arrepentirse y hay que convertirse. Zaqueo, que dijo cuando vino el Señor a su casa, dice, si yo le debo algo a alguien, se lo voy a pagar 4 veces. Si yo he hecho algo malo, mira, Señor, yo lo voy a repartir, lo voy a cuadruplicar, le voy a dar a los pobres lo que he robado. ¿Y qué dijo el Señor? La salvación ha venido a esta casa. Amén. Judas se arrepintió de haber entregado al Señor. ¿Qué le dijo Judas a los fariseos en ese tiempo? He entregado sangre inocente, y quiso devolver las monedas. Hubo un arrepentimiento en su corazón, pero no hubo una conversión, no se convirtió de las obras que había hecho. Entonces la gente, hermano, necesita saber que no nada más es llegar a una iglesia, que no nada más es hacer una oración, sino que necesitan creer, primeramente creer, que crean. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Necesitan creer. Bueno, ya creyeron, ok. Ahora confiesa con tu boca que Jesucristo es el Señor y cree con tu corazón para justicia. Bueno, ya lo hiciste, ok, perfecto. Hay que dar un seguimiento. Ahora lo que sigue es que tienes que llevar una vida como Dios quiere que la lleves. Y no te conformes solamente con haber orado una vez, sino que dice la Biblia, la palabra de Dios, que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Dijo el apóstol Pablo, he acabado la carrera, he guardado la fe. Entonces hay que hacerle ver a la gente, hermanos, que es una carrera, amén, por la vida espiritual, donde si nosotros empezamos esa carrera, no tenemos que quedarnos a 2, 3 pasos, a la mitad del camino, a un cuarto del camino, tenemos que llegar a la meta, que es Cristo Jesús. Poner los ojos en el autor y consumador de la fe. Amén. Esta gente, hermanos, que habla aquí en Apocalipsis, dice la Biblia que no se arrepintió. No se arrepintió. Los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, dice, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y morían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Amén. Dice la palabra de Dios, hermanos, que Dios no va a tener por inocente al culpable. Pero también la palabra de Dios dice, hermanos, que Él no puede despreciar o rechazar un corazón contrito y humillado. Amén. Dios no lo puede despreciar. Es necesario, hermanos, congregarnos, es necesario aprender, es necesario
escudriñar. El Señor le dijo una vez a la gente, ahí la Biblia lo dice, escudriñar las escrituras, dice, porque os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que hablan de mí. Cuando el Señor les dice a esta gente escudriñar las escrituras, porque os parece que en ella tenéis la vida eterna, el Señor les está diciendo escudriñen, lean más profundamente, conozcan más, porque a ustedes les parece que en ellas está la vida eterna y no nos debe de parecer. Debemos de estar convencidos de que la palabra de Dios nos muestra la vida eterna en Cristo Jesús. Mis amados hermanos, todos los que estén escuchando este mensaje, todos los que lo estén oyendo por internet, todos los que lo van a oír cuando lo compartamos, hermano, no te alejes de la iglesia, no te apartes de Dios, los tiempos son difíciles. Ahorita está empezando, y escúchame muy bien, ahorita apenas está empezando la apostasía. Gente que usted conoce que sirven a Dios, personajes que usted mira a lo mejor en la tele, a lo mejor en eventos grandes, hermano, gente que usted a lo mejor y usted la tiene en una alta estima, probablemente, hermano, usted se llegue a dar cuenta de que apostatarán en contra de la fe y en contra del Señor. Uno de esos, en mi caso personal, uno de esos puntos que le estoy hablando es no mezclarnos, hermanos, con el mundo, no mezclarnos con querer ser cristianos, pero también vivir en el mundo, en la moda del mundo, en lo que el mundo es o lo que el mundo atrae, lo que el mundo ofrece. La Biblia dice, hermanos, que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Amén. No deje de congregarse, no deje de ir a la iglesia, siga adelante, aférrese al Señor, aférrese a su palabra. Amén. Si usted es un cristiano, mi amado hermano, hermana, usted es un cristiano que antes oraba fervientemente y poco a poco se ha estado enfriando, usted ya no ora, usted ya no ayuna, amén, usted ya no lee la palabra, ya la Biblia ahí está en un mueble, ya la Biblia está ahí en un librero, amén, y hace mucho que ni siquiera la abre. Vuelva otra vez al camino. Vuelva, hermano, vuelva, hermana, vuelva, pelee por su salvación, pelee por usted mismo, pelee por sus hijos, pelee por su familia. Va a ser muy triste que usted llegue al cielo, hermano, o que alguien llegue al cielo y que usted quiera ver a sus familiares allá y que simplemente el Señor, amén, les diga que no están ahí y usted empiece a llorar. Y ahí es donde la palabra de Dios se va a cumplir, donde dice que Dios enjugará toda lágrima. Amén, usted a lo mejor llegará al cielo en ese momento y espera ver a sus hijos, espera ver a sus nietos. Le va a decir usted al Señor, ¿dónde está? ¿Dónde está mi familia? ¿Dónde está mi hija? ¿Dónde está mi hijo? O usted le va a decir, ¿dónde está mi papá? ¿Dónde está mi mamá? Y el Señor le va a decir, no se encuentran aquí. Y usted va a empezar a llorar, usted va a empezar, amén, a decir, no están. Y va a sentir, hermanos, ese dolor. Y simplemente el Señor le va a enjugar sus lágrimas. Enjugar sus lágrimas quiere decir quitárselas de aquí de sus ojos. Y desde ahí en adelante, nunca más va a derramar una lágrima. Por eso les digo, hermanos, peleen por su salvación. Peleen. Cuiden, como dice la Biblia, su salvación con temor y temblor. No esperen a que lleguen estos tiempos de ira. No esperen a que llegue el tiempo de juicio. No esperen a que Dios, hermanos, tenga que permitir ciertas cosas para que nosotros recapacitemos y volvamos al camino de la salvación. Si es necesario que Dios lo haga con nosotros, Dios lo va a hacer. Entonces es mejor servir a Dios ahorita con libertad que tenemos, libertad en Cristo. Donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Amén. Espero que este mensaje sea de bendición para todos ustedes. Espero que si usted escucha este mensaje, si usted, amén, este mensaje le ha servido y ha sido de bendición para usted, compártalo, ayúdenos a compartirlo, amén, y comparta lo que Dios ha hecho en su vida. Amén. Si hay alguien de los que nos están escuchando
Y usted dice, hey, yo no quiero pasar por esas cosas que usted ha hablado, hermano. Yo no quiero pasar por ese tipo de juicios. Yo no quiero llegar al momento en que yo me sienta perdido, o simplemente yo no quiero blasfemar en contra de Dios. Yo no quiero blasfemar en contra de Dios. Yo quiero pedirle auxilio a Dios. En lugar de blasfemar, en lugar de hablar en contra de Dios, yo quiero hablarle para pedirle ayuda. ¿Cómo le puedo hacer, hermano? A lo mejor usted se está preguntando en este momento. Bueno, dice la palabra de Dios en Jeremías, clama a mí y yo te responderé. Amén. Si tú clamas a Dios en esta tarde, amén, el Señor te va a responder. ¿Cuál es la mejor manera de clamar a Dios? Dice el Señor Jesucristo ahí en el Nuevo Testamento, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. En Jeremías dice, clama a mí, dice Dios, dice el Padre, dice Jehová. Clama a mí y yo te responderé. Y acá en el Nuevo Testamento Él nos responde por medio de su Hijo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. ¿Quieres ir al cielo? ¿Quieres que tu nombre sea escrito en el libro de la vida? ¿Quieres cambiar de vida? ¿Te sientes cansado? ¿Te sientes agotado? Has tratado por muchos medios de tener paz, de tener tranquilidad, de tener estabilidad, no lo has conseguido. Sientes que a veces has hecho decisiones y vas de mal en peor. Bueno, te invito a que dejes todas tus cargas y tus necesidades en Cristo Jesús. Y que tú aprendas de Él, porque dice Él en la palabra de Dios que Él es manso y humilde de corazón. Así que en esta tarde a todos aquellos que no han conocido de esto, o que dicen, hermano, yo no quiero pasar por esa situación de la que usted está hablando, si no quiere pasar, yo le invito a que usted reconozca en esta tarde que Jesucristo es su Señor y su Salvador. ¿Quiere hacerlo en esta tarde? Yo le voy a pedir que usted me acompañe haciendo una oración. Amén. Y que usted ahí donde usted está, cierre sus ojos. Amén. Si usted gusta ponerse su mano en su corazón o quiere levantar sus manos o simplemente quiere hacerlo así como está, cierre sus ojos y hágalo con la mayor sinceridad posible y repita junto conmigo y diga, Señor Jesús, en esta tarde he entendido que viene un juicio, he entendido que vienen cosas desagradables sobre la tierra y yo no quiero pasar por ahí. Y he sabido que la única forma de escapar de esa ira es por medio de Jesús. Yo reconozco en esta tarde que Jesucristo es quien me salva de la ira venidera, es quien me limpia de todo pecado y me hace una criatura nueva, por su gracia y por su amor. Yo creo en Jesús como mi Señor y mi Salvador, suficiente y personal para mi vida. Gracias, Dios, por esta salvación tan grande y gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Ahora creo con todo mi corazón que si yo me voy de este mundo, me voy a tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si tú has hecho esta oración en esta tarde, créeme, con todo mi corazón y sinceridad te lo digo, eres una nueva criatura. Si fallaste hace 1 hora, 2 horas en la mañana, ayer, antier, la semana pasada, si hiciste cosas desagradables, desde ese momento que tú aceptas a Cristo Jesús y reconoces a Cristo Jesús como tu Señor y tu Salvador, amén, has empezado de nuevo. Dios ha borrado todo el pasado y ahora cuenta desde hoy en adelante. Así que bendiciones a todos, hermanos. Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros. Gracias, hermanos, por estar al pendiente, amén, de toda la programación aquí de la radio. Esperemos seguir creciendo. Quiero mandar un saludo a todos los hermanos que se han estado dirigiendo aquí. Amén. A Anel, a la otra hermana. Amén. A todos los que han estado desde un comienzo y los que han perseverado, los que han seguido, sobre todo a nuestra hermana Aurora, que ha estado firme, amén, y constante, amén, en esta radio, amén, y sobre todo a Dios, que Él nos ha bendecido, nos ha ayudado, y de una manera o de otra Él ha puesto todo para que sigamos aquí, sigamos al aire y sigamos compartiendo la palabra de Dios. Mañana día de servicio, busque una iglesia donde congregarse. Si usted vive aquí en Agua Prieta y no tiene un lugar donde congregarse, yo le invito para que vaya con nosotros
y escuche palabra de Dios el día de mañana. En la iglesia estamos en calle 32, avenida 25, esquina, en la colonia Buenos Aires, aquí en Agua Prieta, Sonora. Si necesita oración, si necesita consejería, contáctenos por medio de la radio, por medio de la página en Facebook, amén, o búsquenos por medio de lo que hemos compartido aquí en los mensajes y podemos atenderle con gusto. Amén. Dios les bendiga a todos ustedes, hermanos. Disfruten este fin de semana, disfruten lo que Dios les ha dado. Amén. Y el deseo de nosotros es que la próxima semana sea de más bendición, porque dice la palabra de Dios que vamos a ir de gloria en gloria y de victoria en victoria. Así que gracias, bendiciones a todos y buenas tardes. Oh